Muy buenas, hoy es viernes 6 de octubre. Aquí estamos de nuevo llegando al Santiago Bernabéu. Os iba a contar alguna hazaña que me ha pasado en el día de hoy, alguna anécdota como me pasó ayer, pero no me ha pasado nada, lo único que he hecho es levantarme de la cama. Así que ya estoy aquí. Creo que vamos a dar la vuelta y vamos a ver si hay novedades. Mañana tenemos partidazo aquí contra Osasuna. Sábado a las 4:15 de la tarde tenemos una cita todos los madridistas. Por cierto, habéis visto, ¿no? La que se ha liado con el periódico, bueno, pues el periódico principal o más importante de Valencia. Yo es que me pongo a leer comentarios y me doy cuenta de que España está dividida en dos, madridistas y antimadridistas. Aquí la gente no son de sus equipos, son del que juega contra el Madrid. Es que es así de claro. También os digo una cosa, qué grande es ser del Real Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos y bienvenidas al mejor estadio del mundo, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy viernes 6 de octubre del 2023 comenzamos la vuelta para ver las novedades de la remodelación del Templo Blanco. Vente conmigo. También me hace mucha gracia que los culés quieren que la final del Mundial sea en el Camp Nou, en el nuevo Camp Nou, ¿no? Ese que se está haciendo ahora, bueno, se está intentando hacer. No sé si tienen permisos para construir, si han tenido permisos para demoler, pero claro, llevan toda la vida que si Cataluña no es España, Catalonia is not Spain, en todos los partidos que juega el Barcelona en su campo, o al menos cuando jugaba en el Camp Nou. Y también he de decir que el último partido oficial de España en el Camp Nou fue en 1969, el último amistoso en 1987, y ahora quieren la final del Mundial. Yo os lo digo que no deberían acoger ni un solo partido. Cuando nos interesa sí, ¿no? Cuando nos interesa sí. Bueno, vamos a enfocar ya directamente el vídeo en las obras. Aquí estamos como siempre en la esquina de la Torre B. Hemos visto estos días, mira la gente cómo mola, cómo cruza por el paso de peatones cuando se pone en verde. Somos muy educados y civilizados aquí en Madrid. Bueno, lo dicho, hemos visto estos días cómo trabajaban en la parte inferior de las viseras, aquí en el fondo sur. Mirad cómo han completado toda esa fila hasta la parte central. Ahora cuando acabemos la vuelta lo veremos mucho mejor. Vamos a ampliar, le metemos y aplicamos el teleobjetivo al móvil. Hasta incluso algunas lamas vemos que ya han quitado los adhesivos protectores. Así es como está quedando. Además está saliendo el sol por esta zona. Ya sabéis que en esta fachada pega el sol todo el día, todo el día, por lo tanto, pues toda esta zona tiene que tener un mínimo de separación para que haya una buena ventilación. Lo dicho, cuando acabemos la vuelta pasamos por ahí y lo vemos mucho mejor. Bueno, ya sabes, descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar. Ya te lo digo yo, WeWare y Macadam. Te lo dejo en la cajita de la descripción. Importante canjear los pasos todos los días antes de las 12 de la noche. Y también te dejo el código de patrocinio también en la cajita de la descripción, aquí abajo, para que te sea un poquito más fácil tu principio con estas aplicaciones. Bueno, hoy no vemos mucho movimiento en la parte de Castellana, esa plataforma de Castellana que ya sabéis que están demoliendo, plataforma In the Night. A ver, es que queda muy poquito. Es que mirad todo lo que han demolido ya, Se han comido toda esta parte. Ahora lo veremos también mucho mejor desde Castellana. Dejamos el modo gran angular. Vamos a ver si hoy vemos pruebas en las diferentes pantallas que tenemos en las puertas de accesos, en los aledaños del Santiago Bernabéu. Y con un poquito de suerte, pues tenemos alguna novedad inquietante en el vídeo de hoy. Pues resulta que ayer voy a recoger el EA Sports, el antiguo FIFA para la PlayStation 5. Lo recojo con toda la humildad del mundo, con toda la ilusión del mundo. Llego a casa y no tengo el PlayStation Network, que es el online para jugar al Ultimate. No sé si sabéis lo que digo o no, si estáis metidos en el mundo del FIFA, pero fue un bajonazo total. Llegué, instalé el juego y me fui a dormir porque no puedo jugar realmente al juego. Madre mía. Y encima no puedo comprar el PlayStation Network. No hay ofertas. Con la ilusión que tenía de jugar al EA Sports. Bueno, después de este monólogo, después de contaros esta pequeña, breve y concisa historia que no os importa mucho, pero bueno, yo os la cuento. Ahí tenemos la plataforma que van demoliendo, mirad cómo han ido también desalojando
y desmantelando las plataformas, perdón, las casetas, al igual que la plataforma van demoliendo. Ahora lo veremos de perfil, que ya sabéis que se ve mucho mejor, pero mirad cómo va quedando toda esa zona totalmente desértica, donde poco a poco veremos toda esta parte de Castellana totalmente despejada, al igual que despejado y despejada estará toda esta zona ya esta tarde, hasta incluso ya mañana por la mañana. Vamos a las 4:15 de la tarde aquí contra Osasuna, así que bueno, lo dicho, aquí a la izquierda ya no tenemos prácticamente material, nada de nada. Allá al fondo tenemos una mesa tronzadora, sí, Solipandi, debe ser que la han dejado ahí para que venga la empresa correspondiente y se la lleve a su delegación. Y aquí a la derecha pues tenemos algunos rollos vacíos, también tenemos aparatos de calefacción y aquí a la derecha también más material que hemos visto durante toda esta semana. Allá al fondo los nexos totalmente tapados para seguir colocando en esta zona de la Torre B. Aquí a la izquierda está este camión que lo que va a hacer es cargar material, imagino todo este material que tenemos aquí a la derecha. Y ya sabéis que en esta zona han estado subiendo lamas, esas lamas de cierre, en la parte inferior de las viseras del fondo sur, que ahora veremos cuando acabemos la vuelta. A ver si con un poquito de suerte, lo dicho, están probando las pantallas del lado del lateral este, o hasta incluso alguna del fondo norte, a ver si nos tienen preparada alguna sorpresa. Estoy viendo un montón de trabajadores ahí al fondo, imagino que estarán trayendo material, género para el tema de los palcos VIP y demás. Así que nada, vamos a ir para allá, ¿eh? Sí, vamos a ir para allá, vente conmigo. Bueno, ahí al fondo, en la parte de Castellana, estoy viendo que se están cargando más casetas. Vamos a ir para allá a verlo de cerquita. Así que vamos dejando esta preciosa imagen de la esquina de la Torre B, la parte sur de la fachada oeste, y vamos adentrándonos en Castellana. De momento en la fachada pues hoy tampoco tenemos movimiento. Me da una pena Isco, pero brutal, ¿eh? Es increíble la pena que me da, que podría haber triunfado en el Real Madrid. Zidane a lo mejor no quiso que triunfara, no lo sé, pero perfectamente podría haber triunfado en el Madrid. Pero claro, es que en el Madrid no es suficiente que tengas buena calidad. Mirad a Sarr. Sarr ha sido un jugador desequilibrante, ha sido un jugador totalmente vertical, pero es un jugador que no bajaba a defender, por lo tanto, estar en el Real Madrid supone atacar y defender. Y claro, Isco yo creo que también le faltaba un poquito de bajar a defender, y es lo que hizo que se terminara su carrera en el Real Madrid. Y estuvo bastante tiempo, pero bueno, ahí vemos cómo está triunfando en el Betis. Y me alegro mucho porque es un jugador que me cae muy, pero que muy bien. Bueno, pues estamos un día más subidos en el montículo de Bélgica. Aquí vemos al pedazo de crack. Hoy no sé si nos va a saludar, creo que no, está muy ocupado. Ahí vemos cómo está cogiendo con las cadenas todas esas marcas que dejan en las esquinas de esas casetas para poder anclarlas y poder luego desplazarlas, como están haciendo en estos precisos instantes, para cargarlas en los camiones, como estamos viendo ahora, y ya llevárselas no sé dónde, tampoco me importa la verdad, y dejar más despejada la zona de Castellana. Bueno, en estos precisos instantes lo que están haciendo es soltar las cadenas, ya lo han cargado, ya lo han anclado, bueno, lo están anclando ahora con las eslingas para que en el transporte no se vaya, no se vuelque, y ya en breve pues lo veremos cuando pasemos por Plaza de Sagrados Corazones. Es posible que veamos al camión pasar por allí, como sucedió en el día de ayer. La parte de detrás no podemos verla porque está el camión, obviamente, material totalmente opaco, por lo tanto no podemos ver lo que hay detrás de este material. Y al fondo tenemos la fachada oeste. De momento tenemos dos sectores sin tapar. Hemos visto los sectores de la derecha, donde ya han ido colocando esas nuevas lamas, retirando las antiguas con mucha separación. Estas en este caso se tienen que cambiar, y las de la derecha ya han sido cambiadas. Así que pocas más novedades tenemos aquí. Vamos a ir andando hacia la Torre C y fondo norte. No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. He salido de casa sin echarme la colonia de Pipis, la colonia de Nenuco, con lo que me gusta a mí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a mi oficina privada y personal que tenemos aquí en Castellana. Ahí vemos ese cúmulo de gente, esas personas que van a trabajar en el interior. Imagino que están descargando género para los palcos VIP.
y me estaban mirando mucho. No sé por qué. No estoy haciendo ningún delito, ninguna infracción. Creo que estoy bien, ¿no? Madre mía, es que vaya posición. Bueno, seguimos viendo cositas. Esquina de la Torre C. Ahí tenemos las puertas de accesos. Mucho movimiento, pero yo creo que ya es preparar el partido de mañana con ese material que están descargando para los palcos VIP. Las pantallas están apagadas completamente. Vimos también cómo trabajaban en la puerta más cercana a la Torre B. Lo vimos ayer a última hora, como habían colocado esas hojas en vertical, habían quitado los adhesivos protectores y desde aquí lo podemos ver. Ahí está, esa es la puerta que estoy comentando. Bueno, pues ya operación recogida. Partidazo mañana, Madrid-Osasuna, que estaremos aquí para hacer el vídeo reacción. También intentaremos culebrear por el interior del Santiago Bernabéu para poder ver si han colocado esos altavoces, esos line array en el interior y también saber cómo va la colocación de esas pantallas para el vídeo marcador 360 grados. No veo que hayan colocado más lamas de cierre en esa parte inferior de las viseras del lateral oeste, así es como van quedando. Así que vamos marchando hacia el fondo norte. Voy a hacer una encuesta. He estado estos días con barba y hoy me la he quitado. ¿Qué os parece? ¿Estoy guapo o estoy peor? Dejádmelo en los comentarios. Bueno, pues vamos dejando atrás la fachada oeste, vamos dejando atrás la castellana. Y aquí tenemos la esquina de la Torre C y fondo norte. Ahí tenemos en la parte superior esas nuevas lamas ya instaladas en la zona del lateral oeste y también las que han empezado a colocar en la zona de la esquina de la Torre C a medida que vamos llegando a Rafael Salgado. Vimos cómo habían colocado unas 6 lamas y no tenemos más novedades, no han colocado más. El mes de octubre va a ser increíble los avances que vamos a tener en el Santiago Bernabéu. Un mes entero de novedades sin parar, sin cesar. Esquina de la Torre C y nos vamos hacia Rafael Salgado. Mi intermitente marca que es por allí. No te he olvidado, todavía estoy pendiente de tus estados. Bueno, bueno. Todas esas novedades que no hemos visto en el lateral oeste y en la esquina de la Torre B los tenemos aquí. Ahí tenemos un montón de carretillas trabajando, operando. Ahí al fondo tenemos las nuevas puertas de acceso. Vimos cómo colocaban pues estas primeras estructuras. Por cierto, ahí está el camión, os lo he dicho, que este camión nos lo íbamos a cruzar en cualquier momento del vídeo. Pues precisamente lo que me parece raro es que va tan rápido, por el interior y no ha salido a la carretera. Bueno, lo dicho, ahí tenemos las puertas de accesos. Ahí en esa estructura vimos cómo empezaban a colocar ese material. Aquí a la izquierda no tenemos más novedades. Vemos a este pedazo de crack trabajando en ese lateral de la puerta de acceso. No sé exactamente qué es lo que está haciendo. Seguimos viendo la fachada, que aún faltan huecos por cerrar. Este hueco más cercano a la Torre C y también los huecos más cercanos a la Torre D, A y B. Así que lo que yo creo que en el mes de octubre es que van a cerrar todos los huecos ya, y creo que la fachada estará a un 98 o un 99% cuando acabe este parón de selecciones y bueno, del Real Madrid también, que coincide que juega fuera. Desde mañana hasta principios de noviembre, más concretamente el 5 de noviembre, no volvemos a jugar aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Muy buena noticia, porque así podemos ver avanzar la obra un poquito más, que yo creo que ese poquito más va a ser prácticamente el final. Bueno, ahí vemos como los baños portátiles para los trabajadores los transportan, los desplazan. Ahí tenemos al fondo lo que va quedando de la demolición de esa base de hormigón que tenía la grúa torre que estaba aquí. Ya han retirado todo, ahora ya pues a aplanar, a asfaltar y dejar todo ese hueco, toda esa zona de la acera, de la calzada, totalmente lista para que la gente pueda transitar. El sábado intentaré estar ahí, no se puede. ¡Ay! Y un saludo y felicidades a Maribel. Parte de la... Qué susto me ha dado el pedazo de crack de Omar del José Luis, ya sabéis, restaurante José Luis, aquí en calle Rafael Salgado. Qué buenas que están las tortillas y las torrijas. Bueno, ahí tenemos
Lo que decíamos antes, que están preparando la zona para que la gente pueda transitar cuanto antes. Muy buenas noticias, ¿eh? Bueno, voy a acercarme por allí porque creo que se va a ver mejor. Ale, hop. Bueno, pues efectivamente, desde aquí se ve perfectamente toda esta zona que han ido demoliendo, esa base de hormigón que estaba ahí. Ya están quitando los últimos escombros. Ahí va, ahí. Los últimos escombros, también la ferralla que queda por quitar. Y preparar toda esta zona para poder asfaltar y poder aplanar, dejarlo todo listo para que se vuelva a transitar como siempre se ha hecho, ¿no? Bueno, pues va llegando el momento de despedirnos de forma momentánea del Fondo Norte y Rafael Salgado y vamos llegando al lateral este y Padre Damián. Bienvenidos y bienvenidas. Ahí tenemos las hojas en vertical que han ido colocando en los anillos inferiores de la torre D, las puertas de accesos, que este parón no hemos visto grandes movimientos ni grandes actualizaciones. Ahí podemos ver los carteles provisionales en la parte central e intermedia de esas estructuras, las nuevas mamparas, y bueno, poco a poco irán colocando los banners LED justamente en toda esa zona, que es verdad que la fachada está muy avanzada, pero aquí las puertas de acceso van un poco más retrasadas que en otros lugares. Ahí tenemos las escaleras mecánicas, la parte central donde pone palco de honor, y tiene pinta de que tampoco van a habilitar esas pantallas para el partido de mañana, así que vamos a seguir, vamos a continuar. También hemos visto estos últimos días cómo colocaban esos bancos de granito que han ido colocando en este lateral de la nueva acera de Padre Damián. Ahí vemos cómo están retirando también toda esa tierra, que yo no sé de dónde sale esa tierra, la verdad. Ahí al fondo vemos esos bancos de granito, que nos podemos hacer una idea de cómo va a ser toda esta zona y toda esta parte de Padre Damián. Lo que decíamos antes, no hay novedades en las puertas de accesos, no tenemos mucho movimiento, están recogiendo todo para el día del partido de mañana, así que vamos a ir avanzando hacia Plaza de Sagrados Corazones. Lo que sí estoy viendo que no han parado en el día de hoy es en este lugar, donde en estos precisos instantes están colocando lamas de cierre en la parte inferior de las viseras del lateral este. Mirad cómo van completando toda esa parte. Creo que desde Plaza de Sagrados Corazones también lo vamos a ver muy bien. Ya sabéis que al principio no queda muy bien, pero bueno, luego lo van alineando una a una, como han hecho en la parte opuesta, en la parte de Castellana. Vamos a avanzar un poquito más. Lo que han ido creando estos días es el suelo, esas losas de granito que hemos visto cómo iban colocando. Allá al fondo siguen colocando, ahí lo podemos ver. Ayer estaban un poquito más hacia la izquierda, hoy están justamente prácticamente rozando con esa estructura VIP que tenemos en la zona central, y también podemos ver cómo han ido creando pues esa pequeña rampa que conecta con las diferentes zonas, los diferentes lugares de la Plaza de Sagrados Corazones. Ahí podemos ver esos rollos que han ido colocando, ese plástico negro que están colocando en este lateral de ese nuevo suelo que están creando y colocando en estos precisos instantes. A mí me gusta, ¿eh? No sé a vosotros, no sé a ustedes, no sé a vosotras, pero a mí me está gustando mucho esto, ¿eh? Tengo unas ganas de que coloquen la pantalla esa gigante que van a colocar ahí, que tienen que colocar ahí. Al menos eso sale en los renders. No sé si al final lo harán, imagino que sí, pero bueno. Bueno, pues seguimos, ¿no? Sí. Ahí al fondo también están colocando más. Mira, 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 mira. Ahí al fondo también están colocando más. Mira cómo le da golpecitos. No sé exactamente por qué le da golpecitos, pero bueno, a lo mejor está enfadada con ella. Seguimos. Y lo que decíamos antes, ahí están colocando las lamas, instalando esas lamas de cierre. Ahí lo podemos ver. Ese es el lugar donde van a colocar esa última lama que están en estos precisos instantes manipulando, transportando, para dejarla en su sitio de forma vitalicia. Lo he estado pensando, estoy un poco rayado, la verdad, y creo que me voy a volver a dejar la barba, ¿eh? No sé, me siento un poco vacío, me siento un poco raro ahora sin la barba.
No sé, quiero la opinión de la gente, el comodín del público, ¿no? Ahí al fondo tenemos las nuevas puertas de accesos, donde hemos visto estos días cómo colocaban en la parte central esos banners LED, esas pantallas informativas. También hemos visto estos últimos días cómo colocaban en las puertas más cercanas a la torre A. Creo que han llegado hasta la puerta 36. Nada, es que es imposible grabar con tanto movimiento, tanto tránsito de coches y vehículos. Así que vamos a sacar también la zona de las viseras, que hemos dicho antes que íbamos a sacar al final del vídeo. Ahí tenemos las nuevas lamas de cierre que han ido colocando en la parte inferior de las viseras del fondo sur, donde han llegado hasta la parte central. Bueno, ya sé que el interior, bueno, todos sabemos que el interior es lo más atractivo de ver en cada vídeo, pero a mí me supone todos los días pues una parte económica. Por lo tanto, en el día de hoy, sabiendo que van a colocar las porterías, también es posible que pinten las líneas de las bandas y demás lugares del terreno de juego y tapen los palcos VIP que tenemos en la zona del lateral este, pues realmente no sé si me merecería la pena, así que voy a acabar la vuelta aquí en el exterior. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido. Si es así, por favor, dejen el like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les avise de todos los vídeos y directos que vamos haciendo. Disculpen por no entrar hoy, pero no puedo hacerlo todos los días. Muchas gracias y a la Madrid. Chao, chao.